Política, Producción y Trabajo es un espacio que se inició hace 7 años para revalorizar lo mejor de la política. Y esto es lo que tratamos de hacer cuando ponemos este video que usted acaba de ver hace unos segundos sobre aquel mensaje de cierre de campaña de Raúl Alfonsín en 1983, diciéndonos cómo debería ser la democracia. Un debate que todavía hoy tiene absoluta vigencia. Julio Burtman, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Julio Burtman es un analista político, joven analista político y probablemente uno de los que mayor proyección profesional tiene para los próximos años. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Pudiste oír el discurso de Alfonsín? ¿Tiene vigencia también para vos ese concepto de que se necesita una democracia fuerte? Sí, digamos 31 años de democracia, ya no hay dudas sobre la democracia en Argentina, no hay actores políticos no democráticos que estén jugando, que estén buscando poder, y la sociedad es bastante democrática también. Por lo tanto, este periodo que es ininterrumpido, que es el más largo de nuestra historia, el único probablemente de democracia plena y sin conflictos sobre la democracia misma en nuestra historia, ya es una política que está garantizada para toda la sociedad. Y la sociedad argentina, repito, es democrática también, ¿no? Que es un dato importante, y no toda la sociedad del mundo con países democráticos comparten esta característica. Sin embargo, Alfonsín marcaba el concepto de antiperonismo, antirradicalismo, esas deficiencias o esos defectos de la democracia, de colocar el anti frente a quien tiene un pensamiento distinto, es un defecto todavía también por corregir. Sí, hoy tenemos en la política argentina una retórica muy encendida que a veces no se corresponde con lo que está en juego, porque se levanta mucho la voz para finalmente confrontar sobre ideas que son muy parecidas. Sí tenemos un fenómeno que para mí no es preocupante, pero hay que tomar atención, que es la antipolítica, ¿no? Que inclusive muchos políticos y muchos periodistas también hacen uso de este instrumento que es hoy, me parece, lo más lesivo que tenemos de la práctica democrática. La verborragia. No, en exceso. Sí, la verborragia exactamente, pero también la antipolítica, digamos, hacer política con el rechazo a la política y promover en la ciudadanía valores contrarios a la política en su conjunto. Me parece que hoy el desafío es superar eso que creo yo que no pone en riesgo a la democracia, pero sí en todo caso deslegitima sus prácticas, ¿no? ¿Y eso se ve muy sobre la superficie o está, por ejemplo, camuflado detrás de una red social o de la informática que de alguna manera simula lo que uno quiere pensar o lo que uno quiere decir, ¿no? Así de cara, de frente. Claro, tenemos este fenómeno de la participación anónima que promueve a veces ideas bastante poco correctas, pero me preocupa más en todo caso a los actores del sistema, aquellos que participan del debate político, que en realidad usan ese espacio de debate para estar en contra de toda la política, ¿no? Es decir, ¿te preocupa un poco esos rasgos de intolerancia que se expresan en el discurso público? Sí, también, porque creo que finalmente es muy importante para la política democrática que la sociedad cree en ella, ¿no? Y que si no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, la participación es de baja intensidad. Y después de haber llegado a estos 31 años de democracia, ¿cómo ves este próximo año en el que vamos a tener una transición también muy importante, que es nada más ni nada menos que una renovación de mandato presidencial? Va a ser una renovación del gobierno más largo, falta tiempo, ¿no? La transición probablemente comienza cuando ya sabemos quién viene después. Todavía no, obviamente no sabemos eso, pero va a ser un desafío porque no solamente va a cambiar el gobierno más largo si tomamos los periodos de Cristina y Néstor Kirchner como una unidad, sino que también va a haber mucha renovación en todos los niveles de la política. En la mayor parte de las provincias, en todas las provincias grandes, los actuales gobernantes o jefes de gobierno en la capital no tienen reelección, por lo tanto vamos a ver una renovación de caras y de nombres inédito en estos últimos 31 años, ¿no? O sea, eso también es una forma de reflejar la maduración de la democracia. Sin duda, ¿no? Porque vamos a tener un cambio. Yo creo que esta, después del 83, va a ser la elección de más profundo cambio en materia dirigencial, aquella fundacional, porque obviamente eran todos nuevos, y sin embargo no estamos notando eso, ¿no? Como un dato relevante. Vienen caras nuevas y sin embargo no nos asustamos. Y con importancia también en la definición que se pueda dar en las PASO, ¿no? Porque por primera vez se va a dirimir cuál es la figura presidencial representativa de un determinado espacio político.
Las PASO ingresaron de forma medio disimulada al debate como si no fuera algo tan relevante, pero yo coincido con lo que está explicado en tu pregunta, que las PASO son una reforma muy importante, que va creciendo de elección en elección en todo su despliegue. Y esta elección de este año creo que va a ser realmente la mayor prueba de fuego de las PASO, ¿no? Sobre todo si el oficialismo hace paso. Dentro de estos 31 años de democracia continua, el periodo más largo, el único periodo democrático tan largo en la historia argentina, ¿se han avanzado en profundizar la democracia, por ejemplo, en aspectos como derechos individuales de nueva generación, derechos sociales de nueva generación? Sin duda, en esos temas vinculados a derechos civiles y políticos, Argentina está a la vanguardia a nivel mundial en muchos temas, ¿no? En materia de derechos de acceso a la actividad económica estamos un poco más rezagados probablemente, ¿no? Y en algunas áreas de nuestro país no es todo uniforme, ningún país lo es y el nuestro tampoco, encima es un país grande y heterogéneo, tal vez el acceso a algunos servicios de la democracia no es tan fluido como debiera ser. En los grandes centros urbanos, en las provincias más grandes, probablemente nadie tiene problemas en llegar a la justicia para hacer un reclamo. En algunas provincias probablemente todavía no es completo ese nivel de maduración de la democracia en términos de cómo el ciudadano a nivel individual la vive. Pero creo que vamos hacia ese lugar, ¿no? Creo que aún en aquellos reductos territoriales de baja intensidad democrática, la democracia avanza todos los días. En este nuevo periodo presidencial que se aproxima en el 2015, ¿crees que tendríamos como argentinos la oportunidad de introducir cambios, por ejemplo, estructurales que nos permitan avanzar hacia una mayor industrialización de la economía, sea cual fuere el gobierno que ejerza el mandato presidencial? Eso es algo muy difícil, ¿no? Finalmente no son tantos los países del mundo que logran hacer ese tipo de cambios como lo que vos estás bregando en tu propia pregunta, pero creo que sí hay, y volvemos a la democracia, en el debate muy instalado de esta cuestión, ¿no? Hoy no solamente en el oficialismo, sino también en buena parte de la oposición está planteada la cuestión de cómo puede hacer Argentina para atravesar el techo que tiene sobre su productividad y dar más valor agregado a su producción. Eso me parece que está en todos. De hecho, la palabra desarrollo, desarrollismo, hoy le reivindican todos. Una palabra que parecía pasada de moda y hoy todos los dirigentes políticos se consideran a sí mismos desarrollistas. Es como una nueva palabra políticamente correcta. Eso me parece ser un indicador, ¿no? Eso es lo que va a estar implícito en casi todos los mensajes de los candidatos, seguramente. Entonces, ¿cuál será la observación que tendremos que hacer como ciudadanos para poder exigirles que los candidatos nos propongan qué cosas? El tema de las propuestas de los candidatos no venía tan bien en Argentina en los últimos años, ¿no? Yo de hecho creo que el debate presidencial tiene que estar obligado por ley en cierta medida para que lo hagamos como lo hace Brasil también. Ahora, otro tema que también creo que se instala bastante en la Argentina a partir de la maduración democrática es que los votantes tienen más conciencia de que no solamente es importante lo que los candidatos propongan, y hay que pedirles a los candidatos que propongan más, sino también que estén en condiciones de implementar y hacer lo que proponen, ¿no? Esta cuestión creo que se hablaba mucho de gobernabilidad, sobre todo hace algunos años, ahora pasó un poco de moda esa palabra, ¿no? Pero esa palabra tenía de implícito detrás eso, ¿no? ¿Crees que la oposición a este gobierno logrará articularse de algún modo para presentar una opción válida electoralmente en los próximos meses? No toda la oposición, porque obviamente son muy heterogéneos, pero sí creo que va a haber en los opositores niveles de confluencia mayores de lo que está mostrando hasta ahora, ¿no? Sobre todo cuando vean que si no tienen cierto nivel de confluencia van a tener problemas para digamos, tener buenos resultados. Y en algunas provincias puede que lo veamos también, ¿no? Alianza de toda la oposición para una candidatura a gobernador, por ejemplo. La posibilidad de un balotaje es algo que está todavía en la nebulosa, es algo difícil de predecir, es algo difícil de pronosticar. Argentina nunca tuvo balotaje, ¿no? La única vez que lo iba a tener, Menem renunció a la segunda vuelta. Ahora, esta elección tal vez tengamos un escenario de batalla un poco más claro que en otras elecciones, ¿no? Porque finalmente la oposición está bastante dividida, inclusive buena parte de la oposición aspira a buena parte del voto oficialista, ¿no? Sobre todo la lista de Sergio Massa está compuesta en casi su totalidad por ex kirchneristas, podría ahí también dividir un poco el voto oficialista.
En fin, no sabemos bien, pero sí el escenario de balotaje algún día va a darse en Argentina. ¿El electorado va a ser más exigente frente a los candidatos que se presenten a las elecciones presidenciales? Es una buena pregunta. La verdad que el electorado no viene siendo tan exigente como debiera ser, en mi opinión, frente a los candidatos, ¿no? Muchas veces hemos tenido candidatos que no dieron muchas respuestas en sus campañas y el electorado no se lo demandaba más claramente. Y los periodistas, los medios de comunicación tal vez tenían que estar más entrenados para sacarle más información a los candidatos. Pero si tenemos, como muchos escenarios indican, candidatos que se parecen mucho, y bueno, van a tener que distinguirse por algún lado, ¿no? Tal vez lo propositivo sea su espacio de diferenciación. Julio Burman, analista político, joven analista político y con una perspectiva de crecimiento importante en nuestro mercado del análisis político. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo.